Vamos a iniciar el estudio bíblico esta tarde en Isaías capítulo 6. Vamos a estudiar versículo 8 en adelante. Vamos a estudiar. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ellas la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco por la siguiente. Bien, entonces estos versículos están después de la visión que tuvo Isaías de la gloria de Dios. En el capítulo 1 al 5, que ya estudiamos, Isaías usa palabras muy fuertes para describir la maldad de Judá. Y hemos ido viendo en cada capítulo situaciones en contra de Dios, es decir, que se han rebelado, le han dado la espalda a Jehová. Ellos se han comportado como un niño. Un niño no tiene madurez, hace cualquier cosa, ¿no? Y Isaías lo ve como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. Así lo ve Isaías y les predica, ¿no?, en contra de ellos. Isaías venía predicando y aparentemente, como en el capítulo 6 está su llamamiento, aparentemente como que no había sido llamado en los primeros capítulos, porque el llamamiento para los demás aparece en el primer capítulo, para los demás profetas, pero este aparece en el capítulo 6. Entonces Isaías también los acusó de que la ciudad de Jerusalén, porque está haciendo una acusación en contra de Judá y de Israel. Cuando habla de Jerusalén, está hablando también de las otras tribus. Entonces vemos aquí que Jerusalén se había convertido en una ramera. Es un término bastante fuerte, porque ¿a qué mujer le gustaría que le llamaran así, no? Y aquí el profeta le dice a esa ciudad, le llama ramera. También vimos en el capítulo 5 acerca de un viñador. El viñador es Dios, que prepara una viña, y esa viña es Judá, y la prepara con vides escogidas, es decir, tiene una preparación especial.
todo lo esencial para que pueda dar buenas uvas, pero da uvas silvestres. Entonces está hablando acerca del carácter de Judá y el carácter de Israel, es decir, un carácter que no tiene nada que ver con, más bien está en contra de Dios, su carácter, ¿no? Y Dios esperaba algo mejor de ellos. Y eso es lo que espera a alguien. Por ejemplo, un padre espera cuando le proporciona todo a los hijos, no falta nada, el padre espera que su hijo reaccione positivamente, ¿no? Cuando se le da todo, pero a veces no es así. En los capítulos 1 al 5 se menciona el pecado de Judá y Dios le advierte que les castigará con un juicio. Ese mensaje que Isaías tiene en estos capítulos es un mensaje de exhortación y también de condenación. Por eso venimos estudiando hasta el capítulo 6 y hemos visto algunas cosas que nos parecen que solo los malagradecidos podrían hacer, ¿no? Pero eso es una realidad. Es decir, no se ha comportado el pueblo de Israel ni la tribu de Judá de acuerdo a la voluntad de Dios, como había sido llamado, para que tuviera una buena relación con Dios. Más bien se han prostituido y se han alejado de Dios. En el capítulo 6 de Isaías, que vamos a estudiar algunos versículos, dice que Isaías vio al Señor. Hay una imagen aquí, ¿no? Una visión, que Dios está sentado en el trono, sus faldas llenan todo, es decir, hay una luz resplandeciente y es una visión acerca de Dios. Y entonces Isaías dice que Dios a Dios sentado en el trono. Pero ¿cuál es la reacción de Isaías? Por haber visto al Señor y se declara muerto porque era un pecador. Entonces Isaías dice, bueno, he visto al Señor, pero se da por muerto, ¿no? Dice, no, soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Soy un pecador, estoy muerto. ¿Y por qué está diciendo todo esto Isaías? Porque Isaías conocía ya los escritos de Moisés. Y esos primeros 5 libros que se escribieron dan algunos datos de cómo debería ser la relación que alguien debe de tener con Dios, como la sabemos hoy día a través de todas las escrituras en el Nuevo Testamento, cómo debe de ser la relación de la iglesia con Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 20, ¿por qué es que Isaías está diciendo que es muerto? Porque en Éxodo capítulo 33, versículo 20, dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que todo aquel que viera a Dios iba a morir. Estaba prohibido ver a Dios, verle la cara a Dios, ver su rostro. En un pasaje dice que Moisés vio la espalda de Dios, pero hay otro pasaje que dice que lo vio. Entonces, los eventos que se van dando a través de la historia van cambiando algunas cosas y algunas
algunas visiones que estos hombres tuvieron, se sorprenden porque Dios ha ido cambiando el carácter de él también, con referencia a algunas cosas. Por ejemplo, aquí está diciendo que nadie lo podrá ver. Dice que ningún hombre verá a Dios y vivirá. Es decir, si alguien ve a Dios, va a morir. Por eso Isaías, cuando vio a Dios en el trono, él dice: soy un hombre muerto. Soy un hombre muerto. Pero en Génesis capítulo 16, versículo 13, encontramos: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces aquí Dios le habló a Agar, la mujer de Abraham, es decir, la concubina de Abraham, que había tenido un hijo, y le dice: vas a llamar a este varón Ismael. Y en el pasaje dice que Agar vio a Dios. Aquí dice: tú eres Dios que me ve. Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Entonces, vemos, hermanos, que sí hay algunos pasajes que alguien pudo ver a Dios, porque Dios se lo permitió. En Éxodo 24, versículos 9 y 10 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. ¿Qué dice? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como de un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Hasta describe, ¿no?, cómo le vieron los pies. Aquí dice que estos hombres vieron a Dios. Ahora, pero lo importante que vemos aquí es que cuando Isaías ve a Dios, él tiene una reacción y dice: he visto a Dios y soy hombre muerto. Y dice: porque soy un pecador. Eso nos muestra que como pecadores no podemos ver a Dios. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos destituidos de la presencia de Dios por pecadores. Ahora, entonces, esto ayudó a Isaías a lo mejor a cambiar de parecer, porque Isaías había venido predicándole a todos, a Israel y a Judá, y los llamaba pecadores, ¿no?, hombres rebeldes. Pero nunca dice cómo se consideraba Isaías, no dice cómo se consideraba él al principio, pero él acusaba a los demás de pecadores. Pero Isaías tiene una reacción aquí, y él dice: soy pecador, soy un pecador. Ahora, en el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí él confiesa que es un pecador. Y eso es importante. Es importante cuando salimos a evangelizar.
Hay algunos que se la llevan de que no son pecadores. La mayoría de gente dice, no, sí soy pecador, pero hay algunos que se atreven a decir que no han pecado. Y eso es lleno de orgullo, ¿no?, a la gente. Pero Isaías está reconociendo que es un pecador. Ahora, hermano, si uno compara la santidad de hombre con hombre, hay algunos que se la van a llevar de que son mejores que otros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, alguien podría llenarse de orgullo y decir, no, yo no soy como fulano. Yo soy un varón santo que he ayunado 41 días, un día más que eso. 41 días ayunado. Hay personas así. Yo escuché a una mujer, hermana de una hermana que aquí creció en la iglesia, hermana espiritualmente, y me dijo un día, yo 42 días ayuné. ¿Por qué ayunó 42 días? Para hacer más que Jesús. No, le dije yo, más que Jesús nunca va a poder ser. Y por eso yo me dice, siempre que oro por los enfermos se sanan. Por eso. Y un día dijo, estoy orando por un fulano que era un muchacho aquí, y aquí dice que tenía insuficiencia renal. Y entonces fue a orar a la casa de él, oró por él y le dijo, te vas a sanar porque yo he ayunado 42 días. El muchacho se murió, no se curó. Entonces, hay mucha gente, así como los fariseos, ¿no?, que si se comparan unos con otros, alguien podría decir que son mejores. Los fariseos, como el fariseo y el publicano, ¿recuerdan? El fariseo dice, yo no soy ladrón, no soy un pecador como cobrador de impuestos. Yo soy mejor. Ahora, el recaudador de impuestos, él dijo la verdad, yo soy pecador. Yo soy pecador. Entonces, Isaías vio la santidad de Dios. Vio la santidad de Dios y vio que era algo incomparable. Y dijo, soy pecador. Cuando vio la santidad de Dios, él dijo, no, soy pecador. Entonces, lo primero que vemos aquí de importante con esto es que Isaías debe reconocer que era un pecador. Y número 2, Isaías debía reconocer que había sido perdonado. Había sido perdonado. Porque viene el serafín, le agarra una brasa, se la pone en los labios y le dice, ya no tenés problemas, Isaías. Has sido curado. Y además has sido perdonado. Has sido perdonado. Los pecados le habían sido perdonados. Entonces, hermanos, es algo maravilloso porque ahí ocurrió lo que en muchas personas en el mundo no ocurre. La gente no quiere reconocer que hay un Dios salvador. Y lo que ocurrió allí fue la gracia de Dios. La gracia maravillosa de Dios. Ahora vemos aquí entonces, hermanos, que Isaías solamente con ver a Dios reconoció que él era un gran pecador y que merecía morir, pero Dios mandó al serafín que le pusiera las brasas en los labios y fue perdonado y fue salvado. Se salvó Isaías, no murió. Entonces, vemos algo maravilloso ahí en ese acto, pero nosotros tenemos ventaja sobre Isaías.
como iglesia, como creyentes en Cristo, nosotros tenemos ventaja sobre Isaías. Nosotros no necesitamos tener una revelación, ver una visión como Isaías, porque lo tenemos todo ya. Tenemos la escritura donde está todo. Y podemos leer estos hechos importantes, ¿no?, de la vida de un hombre que sirve a Dios. Entonces, no necesitamos tener esa visión, tenemos la Biblia completa, sabemos más que lo que Isaías sabía. Isaías sabía lo que Moisés había escrito. Pero nosotros sabemos lo que todos escribieron. Lo podemos leer. Ahora, nosotros sabemos que ese Dios que Isaías vio en la visión, cuando lo vio sentado en el trono y vio su resplandor y vio todo aquello, nosotros sabemos que ese mismo Dios vino a esta tierra como hombre y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Lo sabemos. Qué maravilloso, ¿no?, que Dios baje a la tierra y a estar con nosotros. Así como dice Juan, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos nosotros algo maravilloso, ¿no?, que hizo Dios. Ese Dios maravilloso que estaba ahí, se encarnó y bajó a la tierra. Y vino y estuvo con los hombres. Se encarnó para estar con los hombres, para ver su condición, para ver su situación. Nosotros sabemos también que siendo Dios, bajó de los cielos para morir por nuestros pecados. Jesucristo bajó a esta tierra para morir por nuestros pecados. Ahora, entonces, vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Dios por nosotros. Mandó a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En la condición de hombre, murió en la cruz, tuvo muerte en la cruz. Nosotros sabemos que perdonó todos nuestros pecados. Una de las cosas maravillosas, ¿no?, que tenemos este versículo, porque la mayoría de gente tiene siempre obstáculos para confiar en Cristo. Le dicen, no, posiblemente murió por los pecados pasados, pero por los presentes, ¿cómo? Pero, ¿qué dice Colosenses 2:13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Fueron perdonados todos los pecados pasados, presentes y futuros. Todavía los pecados que no han sido realizados, ya murió Cristo por ellos. Eso es lo maravilloso, ¿no?, que hemos sido perdonados completamente. Hemos sido perdonados completamente. Nosotros sabemos y estamos seguros que nos dio la salvación y la vida eterna. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa salvación es segura para nosotros. Nos salvó
en la cruz del Calvario. Él pagó todas nuestras deudas. Entonces, hermanos, la muerte de Cristo debía de ser como ese combustible que mantenga esa llama encendida para servir y decir como Cristo, como Isaías dijo. Isaías, fíjense bien que nos da un gran ejemplo a nosotros. Y cuando nosotros fuimos convertidos, somos salvos, somos hijos de Dios, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, pero ahora hay una gran pregunta que debe ser: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora que está llamado a ser hijo de Dios y a servir. El servicio es algo fundamental y lo vemos muy claro en este pasaje, ¿no? Y la reacción de Isaías cuando él dice que va a servir a Dios debería ser la nuestra. Y dice Isaías capítulo 6, versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías estaba escuchando una conversación entre la Trinidad y la gente, y los ángeles y todos los que estaban ahí en el trono. Dios podría decirle a alguien: tú vas a ir, tú vas a ir y vas a llevar un mensaje. Lo ha hecho con otros profetas. Pero aquí no lo quiso hacer así Dios, y Isaías estaba escuchando la voz de Dios y de los demás que estaban ahí, porque allí no estaba Dios solo, porque dice al final del versículo 8: ¿y quién irá por nosotros? ¿Qué indica? Ya estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Ahora entonces vemos que este Isaías fue tan espontáneo que no anduvo preguntando: ¿a dónde me vas a mandar? ¿Qué es lo que voy a hacer? No anduvo preguntando. Así debería de ser la reacción nuestra, ¿no? Como hijos de Dios, como salvos. Como salvos. Debería de ser: Señor, heme aquí, envíame a mí. Sin andar haciendo regateos, ¿verdad? Aquí nosotros, aquí en la iglesia, para que sirva la gente, hacemos encuestas, hacemos preguntas en quién quiere servir, buscándole el lado positivo a las cosas, ¿no? Y a veces hacemos grandes listas, y a la hora de servir, no todo sirve. Algo tan simple, hermano, como abrir la puerta. Cuando les toca a algunos no vienen. Y podría decir uno: bueno, pero qué complicado sería eso, ¿no? Porque cuando le podemos decir a alguien: mire, ¿por qué no da un estudio bíblico? Ahí es más complicado, ¿no? Si no tiene el don, no lo va a poder hacer. Pero abrir la puerta. Ahora entonces Isaías respondió espontáneamente y dijo: envíame a mí. Estaba dispuesto. Así debería de ser el servicio que prestamos los creyentes, ¿no? No a la fuerza, no a la fuerza, sino más bien con un deseo de hacerlo. Entonces, no todos los profetas ni todos los llamados por Dios respondieron así como Isaías. Y por eso digo, Isaías nos está dando un gran ejemplo. Moisés fue llamado, ¿y qué dijo Moisés? Señor, soy tartamudo, no puedo ir. Pero a Dios no se le escapa nada: no, te voy a poner a su hermano Moisés, ese es hablador, ¿verdad?
ese va a hablar por ti. Jeremías dice, soy un niño, Señor, ¿y para qué me vas a mandar? No importa, yo estaré contigo, le dice Dios. Entonces hay algunos que pusieron las excusas para no servir, pero Dios lo estaba llamando. Entonces, hay tantas cosas que un creyente podría hacer por el llamamiento de Dios. En la iglesia hay mucho que hacer, pero la gente casi no lo ve, ¿no? Hay mucho que hacer. Entonces, vemos aquí que Isaías no anduvo con mucho, ¿no? Él dice, ya, yo voy a servir. Veamos el versículo 10, dice, bueno, aquí vemos el mensaje que llevaría Isaías. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Alguien podría decir, ¿y para qué iba a mandar a Isaías a decirle que no quiere que se conviertan, no quiere que oigan, no quiere que vean? No, si estos ya estaban hartos de escuchar. Dios les había hablado a través del profeta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Entonces, cuando Dios manda a Isaías, lo manda con un propósito, dar un mensaje. Esto es importante, ¿no? Cuando servimos al Señor es importante saber que muchas veces nos tocará dar un mensaje. A mí me encanta hablar del Evangelio, me encanta. Y aún la gente más, muy complicada que sea, me dijo un señor, aquí somos católicos, no voy a hablar de la religión, solo quiero que escuche el plan que Dios tiene para nosotros. Porque la gente quiere cerrarle la puerta a uno de un solo, dice, por la religión no voy a permitir, ¿verdad? No vamos a hablar de religión, ni de iglesia, no vamos a hablar de eso, solo escuche el plan que Dios tiene para nosotros. Y me encanta cuando al final sale diciendo, no, es cierto lo que Dios tiene para nosotros, para todos. Ahora entonces, el profeta debe predicarle a aquellos que le dieron la espalda a Dios. Fíjense bien, le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios. A eso es que les va a hablar el profeta. No están de acuerdo con Dios. Y Dios dice, les vas a llevar el mensaje para que no vean, no oigan, no entiendan. Porque el mensaje ya se los había dado, ¿no? Les había dicho, ustedes son igual al burro y al buey. No, peor que el burro y el buey, son porque los bueyes reconocen a su amo, ¿no? Y el burro también. Pero ni aún así entendía, ¿no? ¿Ha oído usted que hasta muchas veces le tiene que decir a alguien, sos burro? ¿No querés entender? Entonces el pueblo de Israel y Judá no entendían, es decir, oían, veían las cosas, oían los mensajes. ¿Y qué hace Dios cuando esto pasa? Entonces Dios los deja que se endurece más su corazón, decir que se vuelvan más rebeldes, lo deja, porque Dios intentó de muchas maneras a través del profeta darles un mensaje y Dios dice, bueno, está bien, Isaías ahora sí pregunta, ¿no? Entonces pregunta, ¿no? Esto que voy a hacer, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y saben, hermanos,
si a Isaías hubiera pensado, ¿no?, que era muy bonito, ¿no?, ir a dar ese mensaje con gente rebelde, gente que está en contra de Dios, hubiera pensado 2 veces, ¿no? Pero Isaías estaba dispuesto. Pero pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque estos habían tenido todas las oportunidades con los mensajes de Dios, todas las oportunidades, tenían las oportunidades de ver, oír y entender cuál era la voluntad de Dios, pero no hicieron caso. Entonces Isaías dice, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo iré? ¿Sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Isaías? 50 años. 50 años. ¿Cuánto tiempo tiene, cuántos años debe durar el ministerio del pastor? ¿Debe de jubilarse el pastor? No debe de jubilarse. Los ministerios no se pueden acabar hasta que el Señor lo llame. Porque en Romanos dice que los llamamientos de Dios son para siempre, son eternos. Entonces, 50 años predicó Isaías a este pueblo y se volvieron más rebeldes. Y terminó en el año 585 con la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Hasta ahí duró, ¿no?, el mensaje. Entonces, ellos habían fallado, no habían escuchado el mensaje, y si lo escuchaban no lo entendían, y si leían los milagros de Dios no los creían. Ellos tenían todas las oportunidades, pero no hicieron caso. Entonces, eran igual a la marrana, ¿no? Cuando la bañan bien y la sacan del charco, ¿no?, o del cieno, y vuelve a meterse otra vez, ¿no?, porque le gusta estar ahí. Así era Israel, le gustaba estar en el mundo, le gustaba hacer las cosas de los otros pueblos, le gustaban las cosas que no le gustaban a Dios. Entonces, es como también, como en este tiempo, cuando predicamos el Evangelio, le predicamos a la gente el Evangelio y ellos dicen, está bonito, pero no, yo voy a morir en la religión que nos dejaron nuestros padres. Y oyen el mensaje, se dan cuenta de que ese mensaje tiene una verdad, en que el único que puede salvar es Cristo y que el único salvador es Cristo, pero de todas maneras salen diciendo, pero yo voy a morir en la religión. Para ellos más importante la religión. Entonces, la gente tiene un corazón malo, ¿verdad? Un corazón malo. Cuando Jesús anduvo en el ministerio, predicando en Jerusalén, le salieron los religiosos al encuentro y empezaron a conversar con él. Entonces, y llegó el momento que Jesús les dijo, generación de víboras, porque se tomó el pasaje de Isaías, de este versículo, de Isaías. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
tenían un corazón malo ellos. Todo aquel que no obedece a Dios tiene un corazón malo. Todo aquel que está en contra de Dios tiene un corazón malo. Todo aquel que se rebela contra Dios tiene un corazón malo. También en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces ese es el problema, ¿no? Ellos no habían cambiado nada. La gente en Israel y en Judá no habían cambiado nada. Vemos en Isaías entonces capítulo 6, versículos 11 y 12. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. La pregunta, ¿hasta cuándo? Señor, está hablando del tiempo, ¿no? Está hablando del tiempo. Y Dios le da la respuesta, dice, hasta que Israel, hasta que en Jerusalén, hasta que las ciudades estén desiertas. Y en el año 586, 985, quedaron las casas desoladas, sin gente, quedó como un desierto. Toda la gente fue arrastrada hasta Babilonia, y los pocos que quedaron se contaminaron con otros pueblos, y ahí salieron los samaritanos. Vemos entonces que ellos quedaron siempre necios, porque salieron, la gente que salió de Babilonia, que les dieron permiso de ir a reconstruir la ciudad, los muros. En el tiempo de Jesús todavía se rebelaban en contra de Dios. Los fariseos eran unos, los saduceos se rebelaron contra Dios, eran ladrones. Y resulta que no creían, nada de lo que el profeta había dicho. Pero en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén, quedó totalmente desértico otra vez. Este es un gran problema. Muchas veces la gente pone pretextos para no buscar a Dios y para someterse a Él. En el versículo 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, hermanos, la mayoría de gente que está en contra de Israel dice que Israel va a acabar, va a terminar. Y es cierto que Dios la ha ido diezmando a Israel desde el desierto, cuando la fue sacado de Egipto. Israel ha sido diezmado, ¿no? Algunos inmediatamente, otros por poquito, ¿no? 40 años anduvieron dando vueltas en el desierto y la gente se iba muriendo. Solo quedaron los hijos. De esos hijos Dios los sacó de ahí y llevó a ese grupo de gente para que entraran en la tierra prometida. De ese grupo de gente que entró en la tierra prometida, estamos hablando aquí de ese tipo de gente, ¿no? Ellos conocían la historia desde que estaban en Egipto, pero Dios les promete irlos castigando y los va desechando, y va quedando solamente
un remanente pequeño, los buenos, los que siguen verdaderamente a Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo 13. Dice que Dios va a hacer desaparecer a la mayoría de gente de Israel que está en contra de él. Y cuando en Romanos dice, y todo Israel será salvo, no está hablando de toda la gente de Israel. Dios va a llevar a Israel hasta a la gente que está en las naciones, en todo el mundo, los va a llevar otra vez a Israel. Los va a reunir ahí. Muchos se van a rebelar en contra de Dios y van a seguir el anticristo. Pero hay un grupo pequeño que se va a mantener fiel en la tribulación. Y ese grupo fiel es un grupo de creyentes, porque no es por ser israelita que la gente se va a salvar, no es por ser judío, sino que Dios, Pablo dijo, no, bueno, dice todo Israel será salvo, pero no está refiriendo a toda la gente, sino a todos los creyentes de Israel. Entonces, Israel nunca se acabará, siempre va a quedar un remanente fiel. En Romanos capítulo 9, versículo 27 dice, y también Isaías, tocando este mismo tema, ¿no? También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, tan solo un remanente. No importa cuán grande sea Israel, solo un remanente. ¿Y quiénes son esos? Los creyentes, los que han confiado en Cristo. Los creyentes van a ser salvos, pero los demás no. Jesús tenía grandes discusiones con la gente religiosa en el tiempo que él anduvo en esta tierra, por eso, ¿no? Porque ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ellos se iban a salvar, y Jesús dice, no es así, solamente los que crean en el Hijo del Hombre, esos van a ser salvos. Entonces vemos que cualquiera puede pensar que el fin de Israel llegó, cuando hay muchos israelitas en el tiempo de la tribulación muertos. Pero ¿qué dice Mateo entonces? ¿Qué dice Mateo entonces en el capítulo 24? Y si esos días no se acortaran, nadie sería salvo, porque hay mucha muerte de israelitas, ¿no? Mucha gente está muriendo. Pero cuando se acortan aquellos días, algún remanente fiel se salva. Entonces, hermanos, hemos visto en este capítulo 6 cosas muy trascendentes, ¿no?, que van a ocurrir en el futuro también. Por ejemplo, esto de la salvación del remanente fiel es para el futuro, no es para allá, ni fue en el pasado, es para el futuro. Siempre va a haber una línea de creyentes fieles de Israel que Dios los va a preservar y los va a cuidar. Y de la descendencia de David está la descendencia de Cristo, y de la descendencia de Cristo, maravilloso, ¿no?, la salvación de los judíos fieles, de los que buscaron verdaderamente al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos tu palabra.